de uno y otro lado, los niveles de organización, qué es lo que era una célula, los conceptos, postulados, cómo se ve una, esto parece que no lo vimos, cómo se ve una célula de cebolla, una célula vegetal. Estos, ¿se acuerdan que aquí, bueno, les presenté acá los tipos de células que no son todas iguales por su forma, tamaño? Entonces tenemos células diferentes. Y a modo, no sé si vimos esto, a modo de microscopio, podemos ver células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, músculo liso, músculo cardíaco, células nerviosas y células vegetales, más algunas células que son procariotas. Si alguien se va a dedicar al área de investigación o laboratorio, es importante que empiece a tener conocimiento sobre esto, que es, o las organizaciones celulares, los tipos de células, porque esto va a ser interesante para que lo puedan ver en los microscopios e ir identificando los distintos tipos de células que hay en nuestros organismos. Entonces, hoy damos inicio a lo que es un poquito más fuerte de lo que es la fisiología. Y esto, la fisiología celular, habla sobre estudiar los diversos procesos de las células o procesos celulares, lo que van a permitir mantener con vida al organismo. Y además de eso, a lo que es la autoconservación. ¿Por qué creen ustedes que va de la mano con la autoconservación? ¿De qué manera puede ir implícito eso? ¿De qué manera el organismo se puede autoconservar? Con una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida, ¿sí? ¿De qué otra manera se puede autoconservar? ¿Con la alimentación? ¿Sí? Va un poquito más detallado el concepto. ¿Reproducción? ¿Cómo? ¿Reproducción? No, eso es parte de la conservación. El que me lo diga tiene un punto para la prueba. Por nuestros mismos organismos y por nuestras células. ¿De qué manera? Con buenos hábitos. ¿De qué manera? No, se desvió, iba bien. No lo sé, profe. La conservación de nosotros se debe, supongo, a cómo interactúan las células entre ellas y cómo funcionan estas a nivel interno, que hay ciertas partes que se dedican a adquirir energía, otras ven tema de la respiración celular, etcétera, ¿o no? Por ahí va. Por ahí va. Muy bien. Por ahí va. En sí, bueno, esto es un concepto que lo vamos a ver, pero la autoconservación en lo que es fisiología celular va de la mano con muchas de las cosas que ustedes mencionaron, pero hay un concepto un poco más específico de la cual nos vamos a familiarizar más adelante, que es concepto de mitosis y meiosis. ¿Ya? Y esos conceptos los vamos a estudiar. Mitosis es la multiplicación de células, porque obviamente la célula se tiene que multiplicar de manera igual, de manera igualitaria, por así decir, para que esa célula perdure, ya sea célula, órgano, tejido, sistema. Entonces a eso se refiere con la autoconservación. Y además de eso tenemos el proceso de meiosis que va de la mano con la parte reproductiva. Pero los conceptos que hablaron sobre la parte de la biología y la célula, está bien. Y la conservación con respecto al autocuidado también está bien. ¿Qué principales funciones tenemos a nivel celular de esta fisiología? En este caso, ciclos celulares, intercambio de sustancias, secreciones celulares, digestión celular, fotosíntesis, reparación, expresión genética, duplicación y ciclo celular. Todo eso está dentro de las funciones de lo que es la fisiología celular.
Para eso podemos decir que existen tres funciones que son de vital importancia. La función primaria es estructural, eso que le da la forma a la célula, porque eso obviamente le da la clave para sus movimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy atrás y les muestro esta imagen, la estructura de la célula, cómo está formada, es para cómo va a estar diseñada. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula del músculo liso está diseñada para esa estructura, esa forma y esa función. La estructura del músculo cardíaco está diseñada para lo que es dar la movilidad, la contractibilidad del músculo cardíaco. La estructura de la célula nerviosa está diseñada para eso, para que el impulso se transmita de una célula a otra, de una a otra, y así simultáneamente. Lo mismo para las células musculares, para los glóbulos rojos, para los glóbulos blancos. Si vamos más allá del dibujo, la estructura del enterocito, que es una célula del intestino, está diseñada de tal manera que lo que hace es absorber los nutrientes. Lo mismo para las diferentes células. La segunda función es la función nutritiva. ¿Por qué razón? Porque cuenta con sustancias que las van a transformar en energía. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la célula, va a tomar esta sustancia o esta molécula que está en el exterior, la va a captar, la va a aprovechar y a partir de eso va a generar una función. La función que sea, la va a hacer a través de su nutrición. Y el almacenamiento, obviamente, porque como se dice la hormiga, toma esta sustancia de reserva para un eventual problema. En este caso, si tenemos un paciente que está con una diarrea, pongamos en el caso de clínica menor, un paciente que está con un cuadro de parvovirus, tiene diarrea, vómitos, está con deshidratación, por lo tanto, la reserva que adquirió en algún momento la está ocupando para poder mantenerse con vida. Entonces, esa es una función, las tres son primordiales para la mantención de lo que es la célula. ¿Qué ventajas tiene la fisiología celular? Todos los procesos que nosotros vamos a conocer son realizados de manera coordinada. Se desencadenan reacciones metabólicas para transformación de distintas moléculas, en este caso una molécula X para ser transformada en nutriente tiene que pasar por estas reacciones metabólicas para transformarse en la molécula que yo necesito. Permiten una autoconservación del individuo y eso obviamente con el tiempo ha generado la evolución de las células. Eso quiere decir que se han adaptado a distintos lugares y en distintas zonas y en distintas maneras de poder relacionarse y vivir. Por ejemplo, lo que vamos a ver son intercambio de sustancias, es cuando pasan moléculas de un lado a otro a través de lo que es la membrana plasmática o a través de la membrana citoplasmática, en este caso de un medio que está fuera de la célula que se llama extracelular, a la zona interna de la célula que se llama intracelular. ¿Cuál es la importancia de esto como tal? Es que con esto se mantiene un mecanismo que se llama homeostasis del organismo. Eso, la homeostasis, es el equilibrio que tiene el organismo para poder vivir tranquilo, por así decirlo. Si hay un desequilibrio, quiere decir que esta homeostasis se perdió. Al perderse, claramente podemos tener un tema más ácido, menos ácido, un descontrol de característica hormonal, un descontrol de característica neurológica, un descontrol en el área que sea, en el área cardíaca, por ejemplo, en el área eléctrica. Entonces se perdió ese equilibrio que es la homeostasis. Provee de moléculas como las proteínas que se transforman, que son moléculas como los aminoácidos que forman las proteínas. En este caso, llega una proteína, es destruida por eso les decía que está parte de procesos metabólicos y se transforma un aminoácido que es lo esencial que vamos a absorber y captar.
moléculas energéticas como los glúcidos y los lípidos, y sustancias reguladoras como iones, vitaminas y algunas hormonas. Tenemos mecanismos de transporte que los vamos a ver en la próxima clase, para que hagan un repaso ustedes para la próxima clase, que tenemos transporte pasivo, activo, difusión simple, facilitada mediante bomba o mediante vesículas, y tenemos secreción, donde es un proceso celular. En este caso, determinadas sustancias pasan del exterior al interior a través de un transporte. La semana pasada vimos que teníamos células procariotas y células eucariotas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la célula procariota y la célula eucariota? Está más esparcida, ¿Cómo? como que está más esparcida y la otra está más juntos. ¿Cuál está más esparcida? La eucariota, ¿Esparcida en qué sentido? porque se separan. No sé cómo decirlo. La eucariota tiene más, es como más, se expande más que la otra. Las otras son como más juntas. No. La eucariota tiene un núcleo verdadero y la procariota no. Exactamente. La célula eucariota tiene un núcleo verdadero que está envuelta en una membrana, por así decir, y contiene el código genético, el ADN o el ARN, versus la procariota, que no tiene un núcleo verdadero, sino que está esparcido dentro del citoplasma. Entonces, a partir de eso, tenemos a nuestra célula con sus principales componentes: membrana celular, citoplasma y núcleo. Pero independiente de eso, la célula en su interior, en su citoplasma, tiene otros organulos que se llaman, que son los que le dan la vida y son los que le permiten el funcionamiento, dentro de los cuales tenemos este panorama dentro de la célula, donde tenemos el núcleo, que es el que contiene el ARN, retículos endoplásmicos, liso rugoso, mitocondrias, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el núcleo? ¿O cómo está estructurada esta célula? Es el centro de control, el que contiene el código genético. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? Que ese código genético contiene la información para que esta célula viva, cumpla sus funciones y se reproduzca. O sea, es el cerebro. Y dentro de este núcleo hay otro nucleolo, organulo que se llama nucleolo. Y es el responsable de crear ribosomas. Entonces, como decía, es considerado como el cerebro y contiene la información genética. Y participa activamente en el proceso de la división celular. Después de eso, tenemos lo que es la membrana plasmática o membrana celular, que por acá es la que está por fuera. ¿Y cuál es lo importante de la membrana plasmática o la membrana celular? Se puede decir, después del núcleo, bueno, en realidad las dos son súper importantes, pero es la que contiene a esta célula. Es una bicapa lipídica, como sale acá en el dibujo, ¿ya? Está constituida por lípidos o fosfolípidos, donde hay proteínas que son integrales o periféricas. Por ejemplo, acá tenemos una proteína, esto que es más como naranjo, es una proteína integral o periférica, y tenemos una proteína intrínseca. Eso quiere decir que una está conectada con el exterior y otra está conectada con el interior. ¿Qué es lo importante y cuáles son las funciones de la membrana? Lo que hacen es mantener el medio intracelular diferenciado del entorno. ¿Por qué razón? Porque esto es aislado completamente. Piensen que esta célula que está acá, o si graficamos otra, donde hay otra más bonita, de aquí, esto es hermético. ¿Ya? Entonces,
Lo blanco es el exterior y es un ambiente diferente. Si esto estuviese abierto y esto se perdería inmediatamente. Entonces lo que hace es mantener impermeable, mejor dicho, perdón, a el interior de la célula. ¿Por qué? Porque lo que está afuera no puede llegar y entrar, si no va a destruir la célula. ¿Se entiende el concepto? Ya. Entonces mantiene el medio interno aislado y diferenciado del exterior. Además de eso, le permite a la célula mantener en distintas zonas cada uno de los organulos. ¿Para qué? Para que cada uno de estos organulos, que tienen acción y tienen funciones, tengan estas reacciones, porque cada una de las acciones y reacciones que tengan estos organulos van a desencadenar una gran energía, o como dice ahí, reacciones químicas. Por lo tanto, cercanos no pueden estar, pero en sí tienen que tener su espacio para que puedan generar su función y su reacción. Y en este caso le permite a esta célula dividirse en distintas secciones. Igual acá se ve chico, pero cada uno tiene su espacio y cada uno de ellos genera sus propias reacciones. Y eso se lo permite la membrana celular. Como tercera función, mantiene aislada como barrera selectiva, permeable e impermeable, donde solo van a entrar y salir sustancias que son específicas y necesarias, y solo necesarias para la célula. Por eso les decía, no cualquier sustancia va a entrar. ¿Por qué razón? Porque si no, la célula se moriría. En este caso, la célula, si tenemos un exceso de agua, la célula en sí no va a poder tener la capacidad de evitar que entre agua. Por lo tanto, vamos a tener que la célula se va a llenar de agua porque no pudo soportar la presión y la célula se va a morir. Por el contrario, si tenemos una deshidratación, la célula necesita expulsar agua, por lo tanto va a ser del otro extremo, va a sacar agua de su interior la célula hacia el exterior porque el exterior lo necesita. ¿Ya? Transporta sustancias de un lugar de la membrana a otro. Prácticamente lo mismo. Percibe y reacciona ante estímulos provocados por sustancias externas. Eso quiere decir que si esta célula está en un ambiente inhóspito y capta algo que le llame la atención, por así decir, y que sea un ambiente creado que no es para ella, lo va a percibir y va a reaccionar. No es que salga escapando, pero va a generar una reacción. Y esa reacción puede significar, si es que eventualmente, te lo grafico de esta manera, está la célula aquí y resulta que podemos tener alguna sustancia que no sea la adecuada. Esta célula puede generar una reacción, puede movilizarse porque percibe esto, y esa reacción puede generar que venga el sistema inmunológico, que es lo que mantiene la vigilancia de nosotros, y atacar este agente que es anormal al organismo. Y va a mediar las interacciones que ocurren entre ellas. Eso quiere decir que la membrana, o sea, las células están juntas, entonces tienen movimiento y obviamente no van a estar chocando constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que va a mediar la interacción que tenga entre una y otra. La movilidad y obviamente la reciprocidad que puedan tener entre una y otra se van a ver se van a ver inmediatamente estando en conjunto. Y en sí mismo, como membrana, podemos encontrar algunos cilios y flagelos que son prolongaciones de esta misma que le sirven para locomoción. En este caso, si se quiere mover un poco hacia distintos lugares, utiliza estos flagelos para lo que es la movilidad. ¿Dudas, consultas?
¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna duda? No, Todos profe. No, profe, bien. gracias. Profesor, Dígame. debido a las distintas funciones que usted mencionó, en el caso en que cuando se aborda ciertos tipos de cáncer con pistolas de criocirugía que ¿Ya? buscan congelar las células, sería más efectivo que congelara desde el núcleo de la célula hacia afuera o desde afuera hacia adentro, como para asegurar una mayor probabilidad de destrucción de la célula cancerígena, me refiero. Es que ese es otro punto, porque en sí el tema del cáncer es otro punto porque es una célula que ya no tiene control. Por lo tanto, la idea de eso es tratar de no solamente utilizar ese recurso en la célula misma o en el lugar de origen mismo, sino que además en, en el mismo lugar, perdón, en zonas, lo que está alrededor de lo que usted está mencionando. Eso quiere decir que yo puedo hacer esa reacción en el lugar in situ, pero a la vez debo abarcar una periferia de ese sector para, obviamente, evitar el descontrol o la movilización de esas células cancerígenas potenciales que puedan arrancar del lugar donde yo estoy provocando la reacción. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Duda? Ya, seguimos con el citoplasma. O sea, ya pasamos desde la parte de la membrana celular hacia lo que es el citoplasma. Tenemos que el citoplasma es el contenido, el esqueleto, que es agua principalmente, donde está contenido o están contenidos los organulos. Mayor descripción no les puedo dar porque su función es ser el esqueleto de estos organulos y mantener este ambiente adecuado para que los organulos puedan desarrollar sus funciones. Claramente esto está dentro de lo que es el citoplasma. Véanlo como una pecera gigante y en la pecera, que es de vidrio, una de estas peceras redondas, es la membrana plasmática. Dentro de la pecera tenemos agua y esa agua es el citoplasma. Puede ser un ejemplo burdo, pero los peces son el núcleo, porque tienen la vida, y el accionar de las distintas cosas que están en la pecera son los organulos, que funcionan para dar, no sé, el oxígeno del agua misma para el pez, la alimentación que cae, etcétera, etcétera. Pero grafíquenlo así para ir imaginando un poquito esto. Después tenemos lo que se llaman las mitocondrias. El primer organulo que vamos a desarrollar es la mitocondria. Y lo importante de esto es que la mitocondria son las centrales energéticas de las células, porque van a liberar energía que contienen, que la energía contenida en cada uno de los nutrientes que son absorbidos. Esto quiere decir que es la matriz energética o la central energética de donde la célula toma la energía para desarrollar las funciones que les mencionaba recién. No como membrana plasmática, sino que como célula en general, potencialmente. Cada tipo de célula tiene diferentes mitocondrias. ¿Por qué razón? Porque la funcionalidad energética de cada una de las células es diferente. Se puede decir que las células nerviosas probablemente tengan una central eléctrica mucho más potente que una célula, ¿de qué lado puede ser? Intestinal. No sé, a lo mejor las intestinales también necesitan harto. Pero como ejemplo, la célula nerviosa yo creo que es la que más tiene un potencial energético mucho mayor que el resto de las células como tal, porque están mucho más constantemente en movimiento. Todos los movimientos que nosotros hacemos, que nuestros pacientes hacen, llamemos pacientes a todos los animales, siempre están de la mano con una actividad neurológica.
Y como dice acá el ejemplo, las células musculares también obviamente tienen una mayor cantidad, un potencial energético mucho mayor que otras células por su actividad de trabajo. Lo que es el segundo organulo lo podemos llamar como retículo endoplásmico, de los cuales hay dos tipos, el liso y el rugoso. En sí, estos sacos están conectados con el núcleo, con el núcleo como tal, y puede ser liso y rugoso. El liso carece de ribosomas y la función que tiene es sintetizar ácidos grasos y fosfolípidos y detoxicación. ¿Quién me está preguntando algo? Sí, no hay problema, Gonzalo. ¿Ya? Y es abundante en células de órganos como el hígado. Ahora, en este caso, lo que hace es detoxificar la célula, trabaja desintoxicando, por así decir, sustancias como barbitúricos, alcohol y pesticidas, entre otros. En este caso, cuando un paciente es sometido a una anestesia, la desintoxicación o la detoxicación de ese paciente se hace a través de un mecanismo celular, que es el retículo endoplásmico liso. En este caso, con el tema del consumo de alcohol, el alcohol se desintoxica, la célula hepática como tal está trabajando el retículo endoplásmico liso, y eso es lo que ayuda a desintoxicar el organismo de este tema. Con el pesticida lo mismo. Por lo tanto, si hay un animal, un paciente que está con una intoxicación, las células hepáticas, como el resto de células de otros órganos, se ven alteradas trabajando en exceso para poder sacar este tóxico del organismo. Por lo tanto, el retículo endoplásmico liso tiene esa función bastante importante, que es desintoxicar el organismo a través del hígado, de las células hepáticas específicamente. El retículo endoplásmico rugoso se unen los ribosomas, que tienen la importancia o son los responsables de sintetizar, o sea, de producir proteínas. Y estas proteínas se van a secretar al exterior de la célula para, en este caso, conformar las membranas plasmáticas, el aparato de Golgi y el mismo retículo. Y hacia el interior va a producir proteínas que van a formar y reemplazar la membrana celular. Por lo tanto, es como por eso hablábamos de autoconservación también, porque en la misma célula tiene dentro de su sistema la funcionalidad de mantener y de autoconservarse. En este caso, el retículo endoplásmico rugoso sirve para producir proteínas que van a ir hacia la membrana, para lo que es la membrana plasmática, y para su propio reemplazo. Los ribosomas tienen ARN y son proteínas que carecen de membrana, adheridos al retículo endoplásmico rugoso, y se encargan de sintetizar proteínas. Van a ayudar a producir enzimas digestivas, hormonas y proteínas que expulsan las células secretoras. ¿Ya? Entonces actúan como información especial, como ARN mensajero, y van a producir proteínas. Nuestro aparato de Golgi, lo importante de esto es que se encarga de la distribución de proteínas que son sintetizadas, recuerden, el retículo endoplásmico rugoso, donde también tenemos, en cierta manera, conexión como señal química, y eso ayuda a distribuir a diferentes lugares esta proteína. Entonces su función es secreción y distribución de sustancias, especialmente proteínas. Profe, ¿Sí? terminando la clase nos conectamos de nuevo, ¿cierto? ¿Cómo? Terminando la clase nos conectamos de nuevo. Ah, ¿en sí? ¿Por qué? Ah, no, pregunta no, no, es una pregunta. Ah, no. No, porque ya estamos terminando. Ah, no, que como quedan 5 y en cualquier momento se corta, entonces si volvimos a la clase nomás. Esa es la duda mía. Disculpen, Ah, profe. mira, igual nos falta una parte, así que igual nos vamos. Mira, ahí yo les voy a avisar. Menos mal que me avisaste, porque
Yo creo que nos quedan como unos minutos más. Así que déjame terminar esto y nos conectamos para terminar la clase. Entonces, los perioxomas tienen enzimas y están en células vegetales y pueden estar presentes en células animales de hígado y riñón. Los centriolos pueden estar alrededor o de la zona exterior del núcleo y ayudan a lo que es el proceso de la división celular. Y tenemos otros organulos que en cierta manera ayudan a la función de la digestión celular. Que los vamos a ver, no tienen mucho más detalle. Vamos a hablar de la membrana celular. Y lo importante de la membrana que vimos sus funciones recién, que lo que hace es aislar el contenido de la célula, mientras permite la comunicación con el ambiente. Y dentro de las funciones específicas, que lo vimos recién, aísla selectivamente el contenido de la célula. Y eso obviamente va a permitir que a través de ella, esta membrana, se produzcan diferentes gradientes de concentración. Eso quiere decir que hay una concentración mayor en el exterior, por lo tanto, a partir de esa gradiente, puede dar la posibilidad de que pase sin ningún problema, si es que la membrana lo permite. Por eso dice que aísla selectivamente el contenido, porque pueden haber productos o moléculas en el exterior que van a pasar sin ningún problema, producto de este decantamiento, por así decir, que va cayendo de a poquitito, despacio, como gradiente de concentración, y va a pasar sin ningún problema. O sea, eso quiere decir que a la célula le sirve y no hay problema con que mantenga esa constante caída de solutos o moléculas. Permite la comunicación con otras células. Si bien ustedes, la neurona es la que nos permite dar el mayor ejemplo, dado que la comunicación es tan alta, regulan las reacciones químicas. Las membranas en sus estructuras tienen proteínas que son de doble capa de fosfolípidos, que tienen la función de ser aislante, regula el intercambio de sustancias entre un lado y otro y mantiene la comunicación con el ambiente. En este caso, podemos ver esta misma membrana y con las proteínas, que puedan ser solubles al agua o insolubles al agua, y todas las células están en un medio acuoso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo de la proteína, tiene un tipo de llave, por así decir, que eso quiere decir que es específico para ese tipo de molécula. Y aquí tenemos otra proteína que también es específica para este tipo de molécula. Profe, consulta. Uh-huh. ¿Todas estas diapos son las que usted subió a la plataforma? No, no todas. Porque a mí me parecen solo 19 y hay muchas que las... ya. Sí, no, es que no se pueden subir más de 19 o 20 temas. Chicos, nos conectamos en 2 minutos porque me queda pasar una última parte, ¿ya?